Hey, yo soy Carlos García y esto es Cuánto Generan los YouTubers. La mejor comunidad de YouTube dice presente y el día de hoy, nada más y nada menos, estaremos analizando el increíble canal de Ichibots. Este increíble canal pues que se dedica al mundo del motociclismo y vamos a ver qué tan importante es ella en esta plataforma. Así que sin más que añadir, siéntate, relájate y ponte cómodo, porque ahora comienza Cuánto generan los YouTubers, cuánto genera Ichibots en la plataforma de YouTube. Let's get ready to rumble. Y lo primero que me gustaría que hicieran es que me dejen en las cajas de comentarios por qué siguen este canal de YouTube y desde hace cuánto pues ya le dan seguimiento al canal de Ichibots, y sobre todo que vi algunas comparaciones con el canal de Pablito Viajero. ¿Será ella mejor creadora de contenido? ¿Lo que hace es mejor que el Pablito Viajero? Déjenme acá abajo en los comentarios de qué team eres, team Pablito Viajero o team Ichibots. Ahora, lo que sí puedo destacar es que el contenido que hace Ichibots es un poquito más peligroso. No sé si por el simple hecho de que ella sea pues mujer y esté un poquito más descubierta pues a cualquier tipo de abuso, a diferencia de Pablito Viajero. No es que a él no le puedan hacer daño, pero se entiende que de alguna manera pues que ella lo hace de manera más peligrosa. O vamos a ver bien, el contenido que hace Pablito Viajero es uno de los mejores youtubers en cuanto a motociclismo pues en todo YouTube. Yo solo quiero saber para ustedes cuál es mejor de los dos. Ahora sí, vamos a comenzar con este análisis y para poder comenzar me gustaría irme al apartado de Social Blade, que es esta página que ven acá, es totalmente pública. Todos ustedes tienen acceso a esta y aquí nos vamos a ayudar con dos herramientas muy importantes que nos van a poder ayudar a determinar cuántos ingresos se están generando en la plataforma. Ahora bien, esta página tiene un parámetro que dice cuántos ingresos generan los youtubers, pero por lo regular no es exacto y no es totalmente verídico, porque para eso tenemos que hacer un cálculo que nos va a ayudar a determinar cuántos ingresos genera, por ejemplo, el caso de Ichi en la plataforma. Y fíjense, dice que gana de 2.600 a 41.000 dólares, pero esto no es una realidad. Vamos a hacer el cálculo, pero para ello primero tenemos que analizar el canal de YouTube. Y la verdad que antes de comenzar con el análisis, me gustaría, por ejemplo, calcular este video que se encuentra en la página principal del canal de Ichibots. Vamos a ver, se titula... Ah, caray, eso sí me interesa. Viaje en moto solitario de 22.000 kilómetros por África. Vamos a usar la calculadora y vamos a ver cuántos ingresos ha generado con este video desde que comenzó a publicar, desde que empezó, ¿verdad?, a generar visitas este video. Vamos a ver. Este video tiene 773.455 visitas. Lo tenemos que dividir dentro de 1000. Más adelante voy a explicar por qué. Luego tenemos que dividirlo dentro de 2. Y esto a su vez lo tenemos que multiplicar por el CPM, que en este caso lo voy a usar de 3.5 dólares norteamericanos. Más adelante voy a explicar por qué. Y vamos a ver. Con este video, que apenas fue publicado hace 6 meses, ha generado unos 1.178 dólares norteamericanos. ¡Demonios, Gong! ¡Eres realmente un genio! Ahora, si te gusta el contenido que estamos creando en este canal, cuánto generan los youtubers, y el video que estás viendo en pantalla, no olvides de verdad suscribirte, porque me vas a ayudar a llegar a los 1000 suscriptores. Y ojo con esto, también me puedes dejar en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos. Y por cierto, no olvides dejar tu gran me gusta, que me ayuda a seguir creando contenido como este. Claro que sí. Ahora sí, comencemos analizando este canal, y para ello tenemos que irnos al apartado videos. Y en el apartado de videos vamos a analizar 3 parámetros bastante importantes que nos van a ayudar a determinar cuánto ingresos se está generando. Estos son la fecha de carga más reciente, la fecha de carga más antigua y el apartado de videos más popular. Vamos a comenzar con la fecha de carga más reciente para determinar con qué frecuencia sube videos a la plataforma, y de igual manera pues cuánto es el promedio de visitas que comienza a generar desde que publica un video. Por ejemplo, tenemos que su último video publicado hace un día se titula Primera revisión Honda y tiene más de 272.000 visitas alcanzadas en total. Por aquí tenemos otro video publicado hace 3 días que se titula Cruzando la frontera de Honduras, El Salvador, con más de 327.000 visitas. Por aquí tenemos otro bastante excelente video hace 5 días
que se titula El mayor misterio de Honduras y tiene más de 344,000 visitas. Tiene otro hace 8 días con 313 y por así sucesivamente. Y podemos determinar que ella trata de subir por lo menos entre 3 y 4 videos de manera semanal, lo cual me lo encuentro excelente. O sea, para hacer una youtuber dedicada al motociclismo, que vamos a decir algo, es bastante incómodo grabar de esta manera y tener el tiempo para editar y todo eso, creo que lo hace demasiado bien. O sea, 3 videos semanales, la está rompiendo de verdad. Creo que es una de las mejores, sin duda alguna. Ahora, luego de esto vamos a analizar lo que sería la fecha de carga más antigua para ver cuáles fueron sus primeros videos publicados en la plataforma. Y por aquí tenemos que su primer video publicado se titula Avance de YouTube, mi primer video disponible, y este video tiene más de 180,000 visitas. Por aquí tenemos inicio con más de 900,000 visitas, una carretera vacía en India con 502,000 visitas. Y la verdad que estos son sus primeros videos, pues ahora que sí que sé que lo está haciendo de una manera mejor que en ese tiempo, pero para todo hay un comienzo. Ahora vamos a analizar el apartado más importante de este canal. Aquí vamos a determinar cuáles son los videos más grandes, los videos con más visitas y sobre todo los videos que más ingresos le han generado en esta plataforma, y vamos a ver cuáles son. Bueno, su video más popular se titula Eventos memorables en 60 kilómetros de motociclismo por el mundo, con más de 2.6 millones de visitas alcanzadas en total. Por aquí tenemos me compré una motocicleta nueva con más de 2.2 millones de visitas hace un año. Y por aquí tenemos, wow, miren, uno de sus videos más populares fue publicado hace 2 semanas. Se titula Intenta atrapar en Honduras, peligroso, con más de 2.1 millón de visitas. Wow. De verdad que estoy súper encantado con este canal. La verdad que para hacer, vamos a decir, un contenido que se ha realizado solamente por varones, que una chica venga e intente, pues vamos a decir, renovar, vamos a decir, innovar, y hace un contenido muy genial. Yo me voy a suscribir. De igual manera les pido que se suscriban a todos ustedes, y de una manera bastante sincera les pido que se suscriban a este canal. ¿Cuánto generan los youtubers? Porque estoy subiendo videos todos los días, todos los días, de verdad que sí, y no sabes cuándo va a ser el video de tu youtuber favorito. Y sobre todo que me puedes dejar allá abajo en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos. Y sobre todas las cosas, ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores, y por eso te pido que te suscribas, de verdad que sí, para que nunca te pierdas un video de los míos. Ahora sí, vamos a irnos hacia el apartado de Social Blade, donde vamos a encontrar el cálculo, o vamos a hacer el cálculo que nos va a poder ayudar cuánto ingresos se está generando en la plataforma. No sin antes mencionar que ha subido 429 videos a la plataforma, ya tiene más de 1 millón de suscriptores, tiene 176,000 pues visitas alcanzadas, más de 176 millones de visitas alcanzadas en total. Por aquí vemos que es un canal creado en Alemania, nada más y nada menos que el 21 de noviembre del año 2018. Pregunta, ¿ella es de Alemania o de Estados Unidos? Déjenmelo aquí en los comentarios para yo también despejarme esa duda. Ahora sí, miren, durante los últimos 30 días ha generado unos 40,000 suscriptores, unas cifras estratosféricas, de verdad que sí, y ha generado más de 10 millones de visitas alcanzadas en total. Y fíjense, según Social Blade dice que gana de 2.600 a 41.500 dólares, pero esto no es real. Para ello vamos a hacer un cálculo que nos va a poder ayudar a determinar cuánto ingresos se está generando en la plataforma. Ahora sí viene lo chido. Y para eso utilizaremos las visitas alcanzadas, que son esas 10 millones que vemos aquí en pantalla. Y vamos a hacer el cálculo. Aquí lo voy a hacer con lujo de detalle, así que no se me desesperen. Vamos a ver, decimos que 10.369.000 visitas alcanzadas en total durante este mes en esta plataforma. Vamos a ver, esto lo tenemos que dividir dentro de 1000, por si eres nuevo en el canal o no lo sabías, YouTube paga por cada 1000 visitas alcanzadas. Esto luego lo tenemos que dividir dentro de 2, porque si no lo sabes, no todas esas visitas son, vamos a decir, monetizadas. Entonces lo tenemos que dividir dentro de 2. No cada vez que entramos a un video nos sale un anuncio. Y estas 5.184 visitas son las monetizadas de este canal. Ahora bien, esto yo sí lo voy a multiplicar por el CPM, que puede variar desde los $3 hasta los $8, pero no me gusta dar datos que no estén apegados a la realidad, así que lo voy a multiplicar por un promedio de $3.5 norteamericanos. Y vamos a ver, estaría generando básicamente unos $18.145
en esta plataforma de YouTube. Ahora bien, esto es sin la deducción de impuestos y todos los gastos que conllevan hacer sus videos, que de verdad debe de ser muy alto. Lo que sí me gustaría es llevar esta cifra a pesos mexicanos para ver cuántos serían y ver si esto es mucho dinero en cada uno de los países que nos están viendo. Déjenmelo en los comentarios a ver si esto es mucho dinero en su país. Y miren, en México serían unos 361,000 pesos mexicanos. La verdad no sé si esto es mucho o poco dinero en México, pero entiendo de que sí, creo que son 18,000 dólares. Pero déjenmelo en los comentarios a ver cuánto dinero sería. Ahora, yo lo voy a convertir a lo que sería pues el peso dominicano de mi país y serían unos 998,000 pesos dominicanos. Y la verdad creo que esto no está nada mal. Y la verdad, ustedes me pueden dejar en los comentarios de verdad cuánto es esto en cada uno de sus países. Y de igual manera, hasta aquí el video de hoy sobre Ichibots. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre el canal. Recuerden comentarme la diferencia entre o cuál es mejor de Ichibots o Pablito Viajero. Y de igual manera, no olviden dejar su like, suscribirse para que pronto llegamos a los 1000 suscriptores, familia. Gracias sinceras, nos vemos en la próxima. Os quiero mucho. Bendiciones, familia. Claro que sí.